Vamos a saludar a esta hora al concejal del municipio del Retiro, municipio del Oriente Antioqueño, municipio además precioso. Hacía días yo no lo visitaba, hace por ahí 2 o 3 meses fui, qué municipio tan hermoso. Por eso empezamos saludando a su concejal, a uno de sus concejales, Simón Moreno, primero felicitándolo por esa localidad hermosa donde viven y saludándolo. Bienvenido, Simón Moreno, concejal del Retiro. Muy buenos días, Roger, a todas las personas que a esta hora están conectados y conectadas. Muchas gracias por la invitación. Sí, tenemos un municipio precioso que cada día luchamos por cuidarlo y embellecerlo y que sea cada vez mejor. Es espectacular, de verdad, le digo. Perdóname, esto suena a chicanero, siempre lo digo, pero yo soy de los que gusta con mi esposa salir y ver ciudades por fuera. Y uno ve unas ciudades muy hermosas en otros países y uno dice, ay, qué rico esto, qué lindo, qué rico vivir aquí. Pero va uno al Retiro y dice, no tiene uno que mirar tan lejos. Ahora, que esta invitación no sea para que haya una migración terrible, porque ahí se les daña la calidad de vida. Además, dice que es un municipio que tiene, eso nos dijo el alcalde hace unos días que estuvo aquí, hace por ahí 2 o 3 meses que estuvo aquí en Clicracia, que tiene los ingresos per cápita más altos de toda Colombia. Concejal. Así es, pues el municipio de Retiro tiene un PIB bastante alto, tiene unos ingresos muy importantes. Por ejemplo, este año se aprobó un presupuesto de 67.000 millones de pesos y para el próximo hay un presupuesto que están diciendo 85.000 millones. Qué bueno. No, nos alegra mucho y ojalá lo cuiden y que la política y lo que vamos a mencionar hoy pues no le vaya a hacer daño. Vamos a saludar precisamente al presidente de la Veeduría Ciudadana del Oriente de Antioquia, él es Daniel Galindo. Bienvenido, presidente, a Clicracia, el poder de la información, a un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias y muy honrado por poder participar de este espacio. Señor, gracias por aceptar la invitación. Bueno, y voy a empezar con usted, Daniel Galindo Trujillo, vuelvo y digo, presidente de la Veeduría. Eso que esa sigla es exactamente qué, porque no me da con la presentación que le hice, o sí, Veeduría Ciudadana del Oriente de Antioquia. Sí da, ¿cierto? Veeduría Ciudadana, la función pública del Oriente de Antioquia. Esa F era la que se me estaba atravesando, de la función pública del Oriente de Antioquia. Sí, muy bien, pero bueno, empecemos por ahí. ¿Cuál es el papel de esta veeduría cuando se habla de Veeduría Ciudadana, la función pública? ¿Cuál es el propósito? Roger, el propósito de la veeduría y de las veedurías en Colombia es que participen de todos esos espacios de control social, es decir, de que los ciudadanos hagan parte de las decisiones, que hagan todo ese control, sobre todo para poder garantizar también todos esos sistemas de pesos y contrapesos en la democracia. Entonces, es ahí donde entra la veeduría ciudadana, la función pública del Oriente de Antioquia, para poder entonces estar vigilante y garante de la moralidad administrativa y del correcto ejercicio de la función pública en los diferentes municipios. Sobre todo tenemos nosotros un alcance es nacional, pero hemos centrado nuestros esfuerzos en los municipios del Oriente de Antioquia y en especial en el municipio del Retiro, porque pues nosotros residimos en ese municipio y hemos tenido cercanía, vínculos y hemos laborado allí. Ya, entonces precisamente en desarrollo de ese control que quieren realizar es que usted ha demandado por parte de la veeduría la elección, no, a ver, usted ya lo va a explicar. En todo caso, el alcalde está demandado porque ante el Consejo Nacional Electoral, porque supuestamente, ahí está el auto, no cumplió con los límites legales de los topes o límites legales financieros de la campaña del hoy alcalde Santiago Montoya Giraldo. ¿Es así, cierto? Esa es la esencia del tema.
Sí, señor, así es. Nosotros en el municipio del Retiro en los últimos años hemos visto que el ejercicio político se ha venido transformando, se empiezan a ver campañas superando los topes, costosísimas. Entonces, aquí lo que estamos buscando es que se cuenten y se respeten las reglas de la democracia, que si vamos a participar o se va a hacer alguna participación en política en el municipio, que lo hagamos observando los topes de campaña, que se obre con lealtad, con buena fe y que empecemos a tener también un sistema de contrapesos, que no se tengan en los municipios que simplemente el alcalde es la única autoridad, pero que también el alcalde puede ser controlado, bien sea por el Consejo Municipal en uso de sus facultades y también por grupos de ciudadanos y por veedurías. Entonces, por esta razón, Roger, fue que desde la Veeduría Ciudadana de la Función Pública del Oriente de Antioquia, nosotros preparamos una denuncia en contra del señor Santiago Montoya por esa presunta vulneración a los topes de campaña, que en el municipio del Retiro son de 144 millones de pesos que pudo haber gastado. Pero cuando nosotros hacemos, Roger, todo el tema de esa denuncia, hacemos todo el tema de esa radicación ante el Consejo Nacional Electoral y aportamos todas las pruebas. Hacemos la entrega de los certificados que dio la gerente de campaña y cómo se certificó, cómo fueron utilizados los recursos y cuáles fueron las fuentes. Eso me llama mucho la atención que usted lo diga, enfatice en ello porque le voy a confesar, esto ya es opinión, es que las veedurías a veces tienden a politizarse. Generalmente existe una veeduría, se crea la veeduría y esa veeduría tiene una función, es ponerle palo a la rueda al que ganó, que no es el suyo. Aquí tenemos un ejemplo muy clarito en Medellín, que está más que demostrado porque por todos lados ha sonado en contra de su razón de ser, lamentablemente, porque las veedurías en esencia son muy importantes por lo que usted nos ha venido diciendo. La veeduría Todos por Medellín fue creada solo para enfrentar al exalcalde Daniel Quintero Calle, apoyar la reforma, la revocatoria de su mandato. Termina Daniel Quintero y hoy no le hace la veeduría Todos por Medellín el mismo control al alcalde Federico Gutiérrez, al punto que dos miembros muy importantes de su veeduría han decidido retirarse porque ellos dicen esto no es honesto, no es decente. Entonces hago el comentario en ese sentido y si usted dice no es temeraria nuestra demanda ante el Consejo Nacional Electoral, porque temeraria es cuando contra pruebas simplemente quieren hacer daño. Entonces, si tiene todas las pruebas, por supuesto que bienvenida sea esta y todas las acciones de las veedurías, porque para eso están. Y le pregunto al concejal, permítame, a Simón Moreno, desde el punto de vista político, pues, ¿cuál es la posición del Consejo de El Retiro frente a esto que está pasando allá a propósito de su alcalde? Claro, Roger, pues mira, yo no puedo hablar en nombre de todos los concejales, ¿cierto? Pues yo hago parte de una agrupación política que es el Partido Alianza Verde. Hoy estamos declarados en oposición al alcalde municipal y te puedo dar la opinión que nosotros tenemos desde el partido y desde la ciudadanía de la cual somos voceros, y es que nosotros creemos que evidentemente pues no hubo una adecuada, digámoslo así, verificación de los costos de campaña. Sobre todo no hubo pues la declaratoria de dos costos en específico que Daniel lo podrá extender más, que son las vallas publicitarias y los eventos masivos. Y esto pues claramente en cuentas claras en el CNE no se ve reflejado, aunque todos sabemos pues que sí estuvieron inmersos en ese tipo de gastos. Entonces, lo que nosotros consideramos primero es que ojalá el actual alcalde, logre demostrar que no excedió los topes de campaña, pero si los topes de campaña fueron sobre limitados, pues es importante también tomar las decisiones al respecto, porque esto pues ayuda a la cultura política no solo del municipio, sino del país. Recordemos también que el presidente Gustavo Petro en este momento tiene una investigación igual en el CNE por exceder los topes de campaña. Entonces es importante que la ciudadanía en general y que las instituciones del país empiecen a tomar cartas en este asunto, porque no es posible que estemos teniendo campañas tan costosas. Sí, oiga, concejal,
muchas cosas de los que yo digo aquí lamentablemente suenan a opinión. Bueno, y lo que pasa es que yo tengo elementos de juicio para dar esas opiniones y tienen que ver mucho con lo político. Al fin y al cabo, como periodista político y con una intención muy clara de intentar siempre estimular al político decente, responsable, serio, puedo decir lo siguiente: me gusta su tono. A pesar de ser de la oposición, usted no tiene un tono pendenciero, un tono que, obvio, desde la oposición, porque por ley tenemos ese estatuto de oposición que hace que haya gente como Simón Moreno en la oposición del Consejo del Retiro, obre en la oposición, pero que no le esté deseando mal ni al alcalde y especialmente a la comunidad del Retiro, porque estos temas generan un poco de dificultades para el desarrollo de la comunidad, en este caso vuelvo y digo el Retiro. Entonces, hago esta opinión porque como siempre estamos aquí criticando la forma grosera, baja, ruin y verruga como algunos hacen la política, tengo que llamar la atención sobre eso positivo. Y entonces, usted de la oposición de Alianza Verde, antes de darle la palabra a Javier, mi colega que ha entrado aquí a escena, le pregunto a usted, Simón, ¿cuántos son los concejales del Retiro? ¿Cuántos están en la oposición? ¿Cuántos en la independencia? ¿Y cuántos son de coalición de gobierno? Claro, Roger, mira, el municipio de Retiro tiene 11 concejales, de los cuales en este momento 6 están declarados en oposición legalmente ante el CNE. Seis de 11. 6 O de 11 están sea, declarados en oposición, así tiene es. las mayorías en contra del alcalde Santiago Montoya. No, digamos que en el papel la oposición es mayoría, pero de facto pues ha habido una serie de acuerdos que ha logrado el alcalde Santiago para tener mayorías. Y es uno declarado en independencia y el resto están declarados en gobierno. Bueno, perdón Javier, porque esto hace parte de la pedagogía que nosotros hacemos permanentemente sobre política. Entonces son 11 concejales, 6 en oposición. En el papel, dice usted, son mayoría, porque 6 es más que 5. Pero Sí. de los 5 hay incluso independientes, ¿cierto? Poquitos de coalición de gobierno. Sin embargo, no tiene dificultades el alcalde para desarrollar su plan de desarrollo precisamente. Eso también tiene que ver mucho con la política. Hay acuerdos, algunos empiezan a mirarlos con suspicacia y dirán, ¿qué les estará dando el alcalde? ¿Cierto? Esa es la suspicacia. Pero también se demuestra, Javier, le doy la palabra ya, que lo que nosotros decimos aquí permanentemente, la oposición no necesariamente quiere decir un palo en la rueda. Ojalá usted sea, esperemos, yo no lo conozco bien, Simón, apenas lo estoy conociendo y por eso digo con tranquilidad estas cosas, sea de los que están en la oposición, pero con la decencia necesaria de una política que ayude a construir y no a meter el palo a la rueda porque sí, como pasa en algunas otras corporaciones. Javier. A Simón y a Daniel, buen día y un cordial saludo. Es un gusto tenerlos aquí en Clickracia, el poder de la información. A un clic, la democracia en la información. Hablemos de cifras para ambos, o sea, de cuánta plata estamos hablando que se sobrepasó el tope, la candidatura del actual alcalde del Retiro. Y esto, digamos, para Simón y para Daniel un poco es cuál ha sido el seguimiento que ustedes les han hecho a esos recursos, de dónde pudieron haber venido o cuál es como el origen que ustedes en principio pudieran haber detectado sobre este tema. Javier, muy buenos días. Bueno, te cuento que cuando nosotros fuimos a formular esta denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, lo primero que nosotros habíamos recopilado fue todo el tema de las vallas, los diferentes eventos, las marchas, mitines, esos encuentros ciudadanos donde había un tema de gastos, porque es que tenemos que recordar también que en las campañas políticas, a pesar de que muchos de los eventos y muchos de los gastos sean pagados a través de donaciones, pues todo esto tiene que ser reportado y tiene que ser llevado al sistema de cuentas claras refrendado por el Consejo Nacional Electoral y con la firma de la gerente de campaña. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar estos datos que fueron entregados de cuánto costó la campaña, cómo se hicieron, empezamos a revisar que hubo una omisión en ese reporte de los actos públicos y eventos de campaña y nosotros, ¿cómo lo justificamos? Entregamos
las fotos de los eventos donde se puede evidenciar que habían uso de tarimas, micrófonos, refrigerios, banderines, todo el tema de esos gastos. Entonces, cuando nosotros empezamos a cotejar con toda la información que recopilamos de las redes del alcalde, de fotos de los eventos, vemos que por lo menos 10 actos de campaña no fueron declarados. También encontramos que en esa declaración que se hace no indican y no reportan, por ejemplo, el tema de 14 vallas publicitarias, y son vallas de esas grandes que encontramos sobre la vía, que son vallas supremamente costosas. Entonces, como parte de ese ejercicio para poder calcular ese posible, posible superación del tope de campaña, lo que nosotros hicimos fue identificación de cuáles eran las vallas y hacer todo el tema de una toma de medidas aproximadas, y con el tema de realizar unas cotizaciones. Entonces empezamos a hacer un cálculo más o menos, eso fue lo que le aportamos al Consejo Nacional Electoral. Si tenemos 14 vallas sobre la vía, cada valla tenía un costo aproximado de tanto, ¿cierto? Le fuimos dando esos supuestos. También en el tema de los eventos, entonces mostramos el tema de las tarimas, y también, por ejemplo, quedan serias dudas por el reporte también de los gastos dentro de la campaña. Por ejemplo, hay que alquilar esa sede de campaña, hay que pagar un personal administrativo, tienen que hacer también el pago de servicios públicos, de internet. Y a pesar de que se tengan ciertas personas dentro de la campaña como voluntarios, también se tiene que computar esas cifras como donaciones en especie. Entonces, a grandes rasgos, con ese cálculo que nosotros hacemos, se puede estar superando el tope en aproximadamente 500 millones de pesos, ¿cierto? Pero lo hacemos es como tal. Pero el insumo, y lo que es claro aquí dentro de la denuncia, es que ya hubo una omisión en el reporte. No reportó ni los eventos, ni las vallas, ni esas contribuciones y donaciones o créditos en dinero y especie que le fueron realizadas por parte de particulares. Entonces, ya no se pueden subsanar esos reportes, y aquí lo que se va evidenciando es que posiblemente se puede haber dado una omisión y no se fueron claros con los gastos efectivamente dentro de la campaña, pues siendo una grave afectación a la transparencia. Y también tenemos que recordar de los candidatos que se tienen que tomar las campañas con seriedad y que tienen una responsabilidad no solo ante los electores en el caso de ser elegidos o no ser elegidos, sino también ante los estamentos electorales, como es el caso del Consejo Nacional Electoral. La respuesta, la pregunta también fue hecha para me imagino, Javier, que digo que para los dos. ¿Qué puede responder al respecto el concejal Simón Moreno? Roger, pues yo creo que la respuesta de Daniel como presidente de la veeduría es muy clara, ¿cierto? Como lo mencioné al principio, hay una evidente falta de un reporte de unos gastos, sobre todo en vallas y en eventos masivos, y además esos gastos administrativos. Eso falta, si uno se mete hoy al aplicativo de Cuentas Claras, pues hoy no se ve reflejado. Yo creo que ahí está el primer paso, ¿cierto? Es que se pueda, de parte de la campaña el actual alcalde de Santiago Montoya, poder reportar esos gastos. Y como lo reiteré, pues ojalá pueda demostrar que no excedió los límites, pero si los excedió, pues ojalá también el Consejo Nacional Electoral tome las determinaciones que se deben tomar en derecho y en ley con respecto a exceder los límites. Aunque claro, como usted lo mencionaba también, esto pondría en un riesgo democrático al municipio del Retiro, porque una de las sanciones pues, que más ha sonado, sobre todo en el caso del presidente Gustavo Petro, es la destitución del cargo. Entonces ahí entraríamos a una etapa bastante difícil para el municipio, porque ya hay un plan de desarrollo aprobado, ya hay una puesta en marcha de una administración municipal, y pues esto puede significar un revés, pero si es la ley, pues la ley es la ley y está hecha para cumplirse. ¿Y qué pasaría, concejal? Supóngase que prospere, que el Consejo Nacional Electoral, que es una autoridad administrativa, y de acuerdo con el mismo presidente Gustavo Petro, no solo por el tema de hoy, que es investigado o se le ha abierto pues un pliego de cargos por el Consejo Nacional Electoral al candidato, a la campaña. Lo precisamos frente a esa
polémica que existe de si el CNE puede o no investigar y destituir al presidente de la República. Pues a nosotros nos ha quedado claro en derecho que no. Eso tendría que pasar a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara y sería el Senado el que tomará esa decisión. El Consejo Nacional Electoral investiga lo que le compete, que tiene que ver con los topes de su campaña, que es lo que pasaría en el caso del alcalde de El Retiro. ¿Qué pasaría después? ¿Qué pasaría si eso prospera? Pregunta para los dos. Empieza usted, concejal, si lo tienen previsto a propósito de las consecuencias para el devenir del municipio. Bueno, pues la primera consecuencia clara es que, pues primero sería un hito en el país, pues nunca ha sucedido un proceso como estos que llegue tan lejos, entonces ahí pues está dejando un mensaje a todos los políticos para que reportemos los gastos de campaña y segundo no los excedamos, porque como lo decía, no es posible que las campañas estén costando tanto dinero y como lo decía Carlos Gaviria Díaz, pues el que paga para llegar, llega para robar y eso es muy delicado en este tipo de espacios como son los democráticos. Lo segundo es que, claro, el presidente de la República tiene un fuero especial, el fuero presidencial, que dice que debe ser la Cámara de Representantes en su comisión de acusación la que debe tomar la decisión si se revoca o no de su mandato, pero en el caso de los entes territoriales como los municipios, pues no es tan claro el tema del fuero. Entonces, tal vez el Consejo Nacional Electoral sí podría tomar ese tipo de determinaciones, aunque seguramente habrá un debate jurídico alrededor. Lo que sí podemos decir es que el municipio de Retiro entraría pues, en una crisis democrática sin duda alguna, porque el alcalde que escogió pues ya no sería quien estaría al frente de la administración municipal. Y esto pues es grave en muchos aspectos, pero lo primero es que no podemos decir que ojalá no suceda porque sería grave para el municipio, porque más grave sería para la democracia que no pasara nada si se logra comprobar, repito nuevamente, que se excedieron los topes. Entonces es bastante importante el tema y es un debate pues, que habrá que darse en su momento y es importante que la ciudadanía también lo conozca. Y en ese sentido, Daniel Galindo, ¿qué espera usted? ¿Qué espera la veeduría? Daniel. Roger, como lo mencionó Simón, pues estamos en un caso que podría generar precedente. Lo que sí nosotros podíamos prever es que se podrán dar todo el tema de esas sanciones y esas multas al candidato como tal. Que lo importante aquí también lo que necesitamos es que se genere ese precedente porque cuando nosotros estamos incumpliendo con los deberes de fidelidad que se tiene con la información que se reporta ante las autoridades públicas, pues se tiene que ser responsable. Tenemos que también asumir la responsabilidad de lo que nosotros firmamos, lo que nosotros certificamos. Y cuando hay una violación de los topes de campaña, lo que estamos es afectando la confianza pública al sistema electoral. Entonces, por esta razón, nos atrevimos a presentar la denuncia en contra del alcalde porque consideramos que tenemos los elementos probatorios, porque lo que queremos reiterar es que en esta denuncia que presentamos no se requiere ningún tipo de investigación, pues estas investigaciones solo serían para corroborar un hecho que ya sucedió y fue que el alcalde reportó esos gastos en ceros y presentar las fotos de los eventos de las vallas, pues ya es indicio suficiente de ese incumplimiento de la norma. Entonces no requeriría de mayor análisis porque ya ese deber que se tenía de fidelidad en el reporte de la información, en el aplicativo de cuentas claras, ya se incumplió. Entonces, lo que nosotros estamos esperando, estamos en una zona de duda, de debate, pero lo que queremos es que quede el precedente, no solo en el municipio del Retiro, sino también en el país, para que los candidatos asuman con responsabilidad esa campaña y que recuerden que son responsables por lo que hagan antes de la campaña, durante su mandato también. Sí, Javier, no sé, ya Javier que estuvo por ahí presente, si quiere preguntar algo. Aquí estoy. Sí, es que quería preguntarle a los dos, tanto a Simón como a Daniel, ¿por qué 11 meses después aparece esta denuncia? O si es que apenas la están ventilando, desde cuándo la instauraron, o es que apenas tienen las pruebas, un poco como ese tema. Y el otro es,
aparte de la veeduría y los concejales que apoyan a Simón en esta tarea, ¿quién más, digamos, representativo en el Retiro está metido en esta, lo digo con todo respeto, vaca loca de tratar de demostrar que en efecto se violaron los topes de la campaña? Claro No que sé, sí. de O sea, pronto Daniel nos empieza contestando. Hable, Daniel, adelante usted primero, hágale. sí, Daniel, Javier, bien, pues. yo quisiera comenzar ahí. Roger, mil gracias. Bueno, Roger, Javier y Simón, entonces aquí el tema de la denuncia que presentamos fue instaurada en el mes de septiembre, sino que aquí tenemos en un municipio que ha tenido una homogeneidad política y no se ha tenido esa cultura de la denuncia, porque en el Retiro, a pesar de que nosotros, Roger, lo veamos un municipio muy bonito, es un municipio que está en un tránsito de ese espíritu de pueblo hacia una ciudad, y se están llegando también entonces todas esas dificultades propias en materia de seguridad, en materia de la clase política que ha venido a buscar ocupar ciertos espacios. Entonces empezamos a hacer nosotros una investigación, y con ayuda de fuentes humanas empezamos a recibir las imágenes. Yo estuve en tal evento, vea la foto de tal evento con la fecha. Entonces empezamos a armar todo, todo el acervo probatorio para poder interponer la denuncia, y fue en el mes de septiembre cuando ya teníamos todo el esqueleto armado, ya teníamos esas pruebas suficientes que nosotros nos aventuramos ya a presentar esta denuncia. Porque es que ese es uno de los principios que hemos tenido nosotros desde la Veeduría Ciudadana de la Función Pública del Oriente de Antioquia, es que nosotros no presentamos denuncias sin tener la información, sin tener las fuentes, porque es que esto es un tema muy delicado. Y aquí también hay un tema de la credibilidad y el prestigio, por ejemplo, ahorita lo que nos decía Javier en el tema de la veeduría. Nosotros hemos venido trabajando con diferentes tipos de investigaciones, hemos presentado acciones populares en el municipio del Retiro para proteger el territorio de la deforestación que está surgiendo por monocultivos, por ejemplo, en el caso de pino, de aguacate. Estamos también con un tema de parcelaciones. Hemos presentado denuncias ambientales por afectaciones de parceladores, de constructores. Hemos investigado el tema de obligaciones y cesiones urbanísticas y manejos irregulares que se pueden haber presentado. Entonces, ha sido un ejercicio mucho más amplio, y nosotros desde la Veeduría Ciudadana de la Función Pública del Oriente de Antioquia tenemos muchos ciudadanos que nos vienen acompañando, y tenemos un equipo jurídico robusto. Por eso es que hemos podido abarcar diferentes áreas. Muy bien. Vale, como se nos acabó el tiempo y tenemos otro invitado ya en sala, quiero terminar. Yo creo que ha sido, pues, por ahora suficiente la información para empezar. Esto quiere decir que le seguiremos haciendo seguimiento al tema con Daniel Galindo Trujillo, el presidente de la Veeduría Ciudadana por la Función Pública del Oriente Antioqueño. Pero no quiero que terminemos esa conversación porque ya tengo, vuelvo y digo, invitado esperando que Simón Moreno, como concejal, nos diga cortico: ¿quieren que haya área metropolitana y que el Retiro haga parte de esa área metropolitana o de una provincia? A propósito de la sesión que se llevó a cabo ayer, allí en este municipio, orientada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Simón. Roger, ese es un tema bastante largo. Yo creo que hay mucha tela por cortar. Lo que podría decir en este momento es que estuvimos presentes en esa sesión descentralizada. La área metropolitana, sin duda alguna, pues tiene una serie de ventajas y beneficios sobre la provincia, sobre todo los dientes que tiene, y la financiación, que es la parte más importante, pero la provincia pues es un esquema de asociatividad territorial que permite más autonomía, pero tiene una vocación más de voluntades de los entes territoriales. Entonces lo que hemos dicho es área metropolitana sí, siempre y cuando Río Negro no tenga derecho al veto, siempre y cuando las decisiones se tomen en común acuerdo, y siempre y cuando pues el beneficio sea general para todos los municipios que hagan parte y no solo para la ciudad núcleo. Clarísimo, Simón Moreno, muy claro. Y como siempre decimos aquí,
usted nos deja un hilito en la madeja para empezar a hablar la próxima semana sobre este tema tan importante. Entonces, área metropolitana, sí, pero con condiciones. Que no vaya a ser Río Negro, puede ser que vaya a tomar aquí todas las decisiones. Área metropolitana en un proceso de asociatividad que consiste en ello precisamente, esa es una esencia en la que todos tengan la posibilidad de que sean juntos. Bueno, un hilito que hablaremos después. Muchísimas gracias, Simón Moreno, concejal de El Retiro por el Partido Alianza Verde. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Roger, por la invitación y a todas las personas que nos estuvieron viendo en esta sesión. Muchísimas gracias, señor. Y Daniel Galindo Trujillo, presidente de la Veeduría Ciudadana de la Función Pública del Oriente Antioqueño. Muchas gracias. Roger, Javier, muchas gracias por la invitación y muy honrados de poder participar en estos espacios que nos informan. Y seguiremos ahí detrás para que sepa Daniel, porque este tema no lo vamos a dejar así ya tirado, pues, ya listo, informo, no, hay que hacerle seguimiento a dónde llega esta demanda de la Veeduría Ciudadana en el Consejo Nacional Electoral, porque supuestamente el alcalde Santiago Montoya ha violado los límites de financiación de su campaña.